El grito se quedó flotando en el aire más pesado que el olor del café recalentado. «O sirves a mi esposa o te vas, mamá». Luis no alzó la vista del televisor. El gol de su equipo sonó como una sentencia. Carla, con los brazos cruzados, miró hacia otro lado. Doña Rosa sintió que el suelo se le aflojaba, pero su voz salió serena. «Son palabras que no se regresan, hijo». Dejó la taza sobre la mesa, tomó las llaves, que aún estaban tibias en su mano, y caminó hacia su cuarto. No había rabia, solo un silencio grueso, como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa. El reloj marcaba las 5:30 de la tarde, cuando Rosa abrió el closet. Todo estaba ordenado como siempre: la maleta azul, el chal de flores, las fotografías de su difunto esposo don Julián, que la observaban desde el buró. Cada cosa tenía su sitio, como si presintiera que un día tendría que marcharse con calma sin hacer ruido. Mientras doblaba 2 blusas y un par de faldas, el eco de la voz de su hijo seguía rebotando dentro de su cabeza. «¿Sirves a mi esposa o te vas?». Era increíble cómo una frase podía borrar 32 años de entrega. Rosa miró por la ventana. El sol se colaba entre las cortinas de encaje, tiñendo de naranja los muebles que ella misma había pagado en abonos. Recordó el día en que Luis nació en el hospital civil, pesó casi 4 kilos, y el doctor dijo que sería un hombre fuerte. Lo fue, sí, pero no de corazón. En la sala el partido seguía. Las risas de los comentaristas sonaban a burla. Ella escuchó a Carla murmurar algo, tal vez un «ya era hora». No respondió. En cambio, abrió el cajón de la cómoda y sacó su libreta vieja, aquella donde anotaba cada gasto, cada peso que enviaba a su hijo cuando él recién se casó, la renta, el enganche del coche, las mensualidades de la casa, todo. «Hasta las gracias me quitó», pensó. Cerró la maleta, respiró hondo y cruzó la puerta. No esperaba que Luis la detuviera. No lo hizo. El portón metálico chirrió. Afuera el aire olía a jacarandas y a pan dulce recién horneado. La calle estaba tranquila. Solo pasaba el carrito de los tamales con su bocina ronca. Caminó hasta la esquina con el rosario apretado entre los dedos. «¿A dónde voy?», se preguntó, pero su cuerpo ya sabía la respuesta: la posada económica cerca del mercado, donde una amiga del coro, doña Chela, trabajaba de encargada. Allí encontraría una cama limpia y silencio, aunque fuera prestado. Mientras avanzaba, recordó las veces que se negó a escuchar los chismes, los vecinos advirtiéndole que Luis trataba mal a Carla, que había deudas en el banco, que vendía cosas del taller. Ella siempre respondía: «Mi hijo sabrá lo que hace». Ahora entendía que a veces el amor ciega más que la fe. En la posada, doña Chela abrió la puerta con una sonrisa triste. Otra vez Luis Rosa asintió. Esta vez fue la última. Le ofrecieron un cuarto con una cama sencilla, un ventilador viejo y un crucifijo colgado torcido. Dejó la maleta sobre la silla, se sentó y dejó que el cansancio le pesara en los huesos. Esa noche no cenó. Encendió una vela frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo. En su libreta escribió: «Día 1, salí de casa, no lloré, no miré atrás». El sonido lejano de los perros y las motocicletas la arrulló. Por primera vez en muchos años se durmió sin preocuparse si la televisión estaba demasiado alta o si Luis necesitaba dinero para el gas. Al amanecer, bajó al patio de la posada. El aroma a café de olla la envolvió como un abrazo. Doña Chela le sirvió una taza humeante. «¿Qué vas a hacer ahora, comadre Rosa?», sonrió con serenidad. «Empezar de nuevo. Pero primero,
cerrar las llaves del dinero. El día apenas comenzaba, pero dentro de ella algo había cambiado. No era tristeza, sino claridad. A veces, para recuperar la paz, hay que soltar el techo que uno mismo construyó. Esa mañana, Rosa caminó hacia el banco con la cabeza erguida. El sol de Aguascalientes le daba de frente cálido y firme. No sabía qué vendría después, pero sabía que no volvería a aceptar una vida donde el respeto se mendiga. El banco olía a aire acondicionado y a perfume caro. Doña Rosa se sentó en la fila de los jubilados con su libreta en las manos. Cada hoja era un pedazo de su historia, un registro silencioso de amor mal entendido, los préstamos para Luis, los pagos del seguro, los depósitos fijos cada quincena. Mientras esperaba su turno, observó los rostros cansados a su alrededor. Algunos leían el periódico, otros miraban el reloj con resignación. A su lado, un señor con bastón le sonrió. «¿Viene a cobrar su pensión?» «No vengo a cerrarle el grifo a mi hijo», respondió ella, medio en broma, medio en verdad. El hombre soltó una risa corta. Rosa no. Ella sabía que ese paso significaba más que dinero. Era cortar el cordón que la había atado durante años. Cuando por fin la llamaron, se levantó despacio. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero cancelar todas las transferencias automáticas hacia la cuenta de mi hijo Luis Montalvo y también dar de baja las tarjetas adicionales a su nombre». El joven cajero tecleó con rapidez. «¿Está segura? Aparecen como beneficiarios familiares. Justo por eso, no quiero seguir confundiendo la ayuda con la obligación». El clic del teclado sonó como una liberación. Con cada confirmación, una carga menos sobre sus hombros. «Listo, señora. ¿Desea recibir un comprobante impreso?» «Sí, por favor. Y mándeme también el correo. Quiero tener pruebas de todo». Guardó los papeles con la precisión de quien archiva su nueva independencia. Salió a la calle. El sol era intenso, pero ya no le pesaba. Caminó hasta la aseguradora, donde mantenía una póliza familiar. En la recepción, una mujer de voz amable la atendió. «¿Qué desea modificar?» «Quiero retirar a mi hijo y a su esposa como beneficiarios del seguro del auto. Ya no viven conmigo». La mujer levantó la vista sorprendida. «¿Está segura? Eso puede afectar la cobertura». «Estoy más segura que nunca, mija». Mientras firmaba los formularios, recordó la primera vez que Luis le pidió ayuda con el coche no más por 2 meses más. «Luego yo lo pago». 2 meses se convirtieron en 5 años. Y ella, sin darse cuenta, había financiado su comodidad y su orgullo. Al salir, respiró profundo. El aire olía a gasolina y a libertad. Esa misma tarde, fue a la compañía de luz. En la ventanilla, pidió cambiar el número de cliente y separar su cuenta de la casa donde vivían Luis y Carla. «No quiero que mis recibos se mezclen más con los de ellos», explicó. El empleado asentía con gesto mecánico, pero Rosa sentía que cada trámite era una pequeña victoria. Cuando regresó a la posada, el sol ya se ocultaba detrás de los tejados. En el patio, doña Chela barría las hojas secas. «¿Y cómo te fue bien?» «Ya cerré todo. Me falta solo el seguro médico y las tarjetas de crédito, pero mañana». Cenaron juntas pan dulce y leche caliente. Rosa contó cada detalle, cómo la miraron los empleados, cómo sintió su voz temblar y luego afirmarse. Y Luis sabe todavía no, pero lo sabrá cuando el cajero diga que su tarjeta fue rechazada. Rieron, pero en el fondo Rosa sentía una punzada. No de culpa, sino de nostalgia. Porque amar a un hijo no desaparece aunque te duela. «Dios mío», pensó, «enséñame a querer sin volver a lastimarme». Antes de dormir, abrió la libreta y escribió: Día 2.
Cancelé transferencias, seguros y tarjetas. Cada firma fue una despedida. Me duele, pero respiro mejor. A medianoche el celular vibró. Un mensaje de Carla. Suegra. Luis está molesto. Dice que lo humilló. ¿Puede venir a hablar con él? Rosa miró la pantalla unos segundos. Luego apagó el teléfono. Al amanecer fue al mercado de abastos a comprar pan y flores para la Virgen. Los puestos estaban llenos de voces de olores canela, maíz tostado, frutas. Saludó a todos con su sonrisa de siempre, pero por dentro sentía algo distinto, ligereza. De regreso en la posada, llamó a su amiga en el banco don Ernesto, que había sido compañero de su esposo. Ernesto, necesito que revises algo. Quiero saber si Luis ha intentado usar la casa para un préstamo. Del otro lado, un silencio breve. Déjame revisar, Rosa. Te llamo en la tarde. ¿Pero por qué sospechas? Porque cuando uno corta el dinero, salen los secretos. Esa frase la acompañó el resto del día. Pasó horas en la capilla pequeña de la posada orando frente a la Virgen. No pidió castigo, solo claridad. Que la verdad llegara aunque doliera. Al caer la noche, mientras el ventilador zumbaba su celular, volvió a sonar. Un número desconocido. Dudó en contestar. Al tercer timbrazo, respondió. Doña Rosa, soy Ernesto. Tenemos que hablar. Mañana en el café de la esquina del banco. Lo que descubrí no es bueno. El corazón se le apretó, pero su voz salió firme. Ahí estaré. Colgó y antes de apagar la luz, escribió en su libreta. Día 3. Algo se esconde. Mañana sabré qué, pero ya no tengo miedo. Apagó la vela. En el silencio, los grillos cantaban como si acompañaran su decisión. El café de la esquina olía a pan recién horneado y a conversación madrugadora. Las tazas tintineaban como campanitas domésticas. Don Ernesto ya me esperaba en la mesa del fondo, con el periódico doblado en 4 y su sonrisa cansada. Tenía el cabello más cano que la última vez que lo vi, pero los ojos seguían firmes, de esos que uno reconoce como puerto seguro en medio de un mal tiempo. Rosa dijo poniéndose de pie, gracias por venir tan temprano. Si me llamaste así de urgencia, es que no se podía esperar, respondí. Sentí el peso delicado de la libreta en mi bolso como si también ella quisiera escuchar. El mesero dejó 2 cafés americanos. Ernesto revolvió el suyo con calma, como quien busca palabras en el fondo de la taza. Ayer revisé el sistema, empezó, y encontré solicitudes, antiguas pero recientes. Tu hijo intentó tramitar un préstamo con garantía de tu casa. Trajo papeles, digamos, muy presentables. Demasiado. El golpe fue seco por dentro, no un trueno, sino esa grieta en la loza que uno descubre al lavar el plato favorito. ¿Falsificados?, pregunté con la boca más seca que el pan sin miga. Eso pensamos. El título de propiedad que presentó no corresponde a lo que está en el registro público. Nuestra área legal lo detectó y rechazó la operación. Rosa, esto no fue un malentendido. Fue una intención clara. La cucharita resbaló de mis dedos y golpeó el platito con un clink que me atravesó el pecho. Miré por la ventana. El sol se estaba colando entre las sombras de los toldos, encendiendo el polvo que flotaba en el aire. Pensé en la cuna de Luis, en sus primeros pasos por el pasillo de mosaico, en su risa cuando aprendió a montar bicicleta. ¿Dónde se tuerce el hilo de un hijo? Gracias por decírmelo, Ernesto. La voz me salió distinta, más grave. Necesito confirmar todo en la notaría. Ve con el licenciado Ortega. Es recto como una regla vieja. Te dirá lo que hay sin adornos. Asentí. Pagamos.
Al salir, la ciudad sonaba a bocinas impacientes y a pájaros. A mí me zumbaba otra cosa la palabra premeditado. La notaría del licenciado Ortega olía a madera encerada y a tinta. En el recibidor, una secretaria con lentes me pidió mi identificación y el número de folio. Yo llevaba todo en una carpetita verde con separadores y notas. Aprendí de Julián, mi difunto, que la vida se organiza mejor cuando los papeles también lo están. Espéreme tantito, doñita, dijo la joven llevándose mis documentos. El licenciado me recibió en una oficina donde un ventilador de techo cortaba la quietud en rebanadas. Tenía manos grandes de quien ha cargado cajas, además de sellar papeles. ¿En qué le ayudo, doña Rosa? Quiero verificar la titularidad de mi casa y saber si alguien intentó mover algo sin mi permiso. El licenciado abrió su computadora con un suspiro que no supe si era de rutina o de pena. Tecleó, buscó, comparó. La propietaria es usted, sin gravámenes vigentes. Lo otro. Hizo un gesto a su asistente, que entró con una carpeta. Sí hubo un intento de presentar un título actualizado. No pasó de la ventanilla. No coincidía el sello con la serie de ese año. Quien sea que lo preparó, sabía lo que hacía, pero no lo suficiente. Sentí una punzada de orgullo triste por la pureza de los sistemas cuando funcionan. Y sentí rabia, una rabia fría nueva en mí que no quemaba, sino que iluminaba. Gracias, licenciado. Ahora necesito orientación, no para denunciar todavía, sino para protegerme. ¿Qué pasos me recomienda? Primero, levantar un acta de hechos en la comisaría por si la situación escala. Segundo, notificar legalmente a los ocupantes de su domicilio un aviso de desocupación si han violado acuerdos de convivencia. Y tercero, resguardar su documentación original en caja de seguridad. ¿Tiene a dónde ir mientras tanto? Sí, estoy en una posada. ¿Y la documentación? Apreté la carpetita, esto es copia. Los originales están conmigo. Muy bien, no deje sola su casa en estos días. Y bajó la voz, tenga paciencia. Las verdades resbalosas terminan por caerse solas, pero hacen ruido. Le agradecí con ese apretón de manos que uno guarda para los médicos que no mienten y los abogados que no negocian con la conciencia. Afuera, el sol del mediodía me golpeó como una mano caliente. Caminé despacio. Cada paso era una frase silenciosa, no más, hasta aquí basta. En la comisaría, el oficial Ramírez me recibió con la cortesía sobria de quien escucha más que habla. Un hombre moreno, de bigote fino, con ojos que parecían medir la temperatura de las palabras. Quiero asentar un acta de hechos, le dije, y dejar constancia de que salí de mi casa por un ultimátum de mi hijo. También quiero informar que hubo un intento de usar mi propiedad como garantía sin permiso. ¿Hubo agresión física? No, hubo una frase que no admite regreso. A veces eso pesa más que un empujón. Me indicó una silla, tome su tiempo, doña. Relaté lo necesario, no añadí adornos. La verdad desnuda ya tenía suficiente filo. El oficial asentía, hacía preguntas cortas, escribía con letra bonita. Le recomiendo que presente un aviso de desocupación si así lo decide. Nosotros podemos acompañarla cuando notifique. No está sola. Usted no está sola. 4 palabras como una sombra buena bajo el sol. Salí y compré un jugo de naranja en el carrito de la esquina. El ácido me despertó las ganas de llorar, pero las contuve. No por orgullo, sino porque quería que el llanto llegara solo cuando tuviera destino, o en la iglesia o en la almohada, no en la banqueta. A las 4 de la tarde, el celular vibró una llamada perdida, luego otra y otra. En 10 minutos 5.
el número de Luis, el de Carla y uno desconocido. Apagué el sonido. No era el momento de escuchar reproches vestidos de urgencia. Regresé a la posada. Doña Chela estaba regando las macetas. ¿Cómo te fue, comadre? Encontré lo que temía, pero también encontré gente recta. Eso vale oro. Me pasó una jarra de agua fresca. Tú toma, que la verdad deshidrata. Reímos un poco. El humor, aunque mínimo, es esa galleta de animalito que la vida te ofrece cuando te quedaste sin pan. Subí al cuarto. Saqué la libreta. Escribí con pulso más firme: Día 3. Intento de préstamo con papeles falsos. La casa sigue a mi nombre. Acta de hechos levantada. Próximo paso: aviso de desocupación. Llamadas perdidas 5. El ventilador giraba como un reloj lento. A las 6 sonaron más notificaciones. 12 llamadas. Un mensaje de voz de Luis que empecé y detuve. No quería su versión aún. Luego vibró otra vez un audio de Carla. Dudé. Abrí el archivo. Su voz salió entrecortada como quien corre y habla a la vez. Suegra, yo no sabía, se lo juro. Luis dijo que el banco, que era un trámite. Yo necesito hablar con usted a solas. Hay algo que no cuadra. Por favor. El por favor se quedó colgando como una prenda húmeda que tarda en secarse. No respondí de inmediato. Cerré los ojos. Escuché los ecos del día, la voz de Ernesto, el sello del notario, la pluma del oficial, el zumbido de mi propia dignidad recién despierta. La noche cayó con olor a tortillas calientes y a radios viejos. En el patio alguien tarareaba un bolero. Me asomé a la ventana, las luces del barrio tiritaban como luciérnagas cansadas. Sentí el impulso de llamar a Carla, de ofrecerle una esquina, de verdad una silla donde sentarse, pero preferí dejar que el silencio hiciera su trabajo. Las prisas son malas secretarias de la claridad. Me acosté con el rosario entre los dedos. Le pedí a la Virgen solo una cosa: que la verdad llegara completa, sin medias tintas, y que cuando llegara yo tuviera la cara limpia para mirarla de frente. El celular volvió a vibrar sobre la mesita. Otra llamada. La sexta. Era Carla, y en su insistencia había algo que no era teatro. Algo no cuadraba en efecto. La noticia corrió más rápido que el olor del pan caliente en el mercado. En menos de 2 días, todo Aguascalientes parecía tener una versión distinta de lo que había pasado entre Luis y su madre, que si la señora estaba enferma, que si la habían echado por discutir con la nuera, que si había una emergencia médica y la pobre doña Rosa andaba desorientada por las calles. Yo escuchaba los murmullos cada vez que iba al puesto de flores o a comprar jitomates. Las comadres bajaban la voz, pero no lo suficiente. Dicen que perdió la memoria, pobrecita. No, hombre, la vieja está loca, vendió la casa. Cada rumor era un clavo nuevo en la cruz que me habían colgado sin permiso. Doña Chela, que lo escuchaba todo desde su tiendita, se indignó. ¡Qué descaro, Rosa! Ese muchacho anda diciendo que tú tienes demencia, que lo echaron del trabajo por tu culpa. Yo respiré hondo, sosteniendo el ramo de alcatraces que acababa de comprar. Que hablen. La verdad no necesita defensa, solo tiempo. Pero dentro de mí algo hervía. No de rabia, sino de tristeza amarga. Que el propio hijo te use como cortina de humo duele más que cualquier ofensa. El jueves siguiente decidí ir al banco. Necesitaba firmar unos papeles que me quedaban pendientes del seguro. Cuando entré, sentí las miradas. Un par de cajeras cuchicheaban. Una me reconoció y bajó los ojos. En la fila, alguien murmuró: «Esa es la señora del pleito». El aire estaba pesado, como si las palabras no dichas flotaran en la ventanilla.
Luis apareció. Venía con la camisa mal planchada y la frente perlada de sudor. «Mamá, tenemos que hablar», su voz rebotó en las paredes de mármol. «Mira lo que estás provocando, nos están juzgando todos». Yo mantuve la compostura. «No soy yo quien se puso bajo juicio, hijo. Solo quería ayudarte, era un préstamo para arreglar la casa con papeles falsos». El murmullo del banco se detuvo. Todos fingían no mirar, pero cada oído estaba atento. Luis bajó la voz crispado. «Podríamos haberlo arreglado en casa. Esa ya no es mi casa, Luis». Carla entró detrás de él pálida. Se paró a mi lado. «Luis, basta». Su voz temblaba, pero tenía una firmeza nueva. Lo vi en sus ojos, había descubierto más de lo que decía. Luis se dio media vuelta y salió. Su sombra quedó pegada en la puerta de vidrio. Carla me tomó del brazo. «Necesito hablar con usted, suegra». «No aquí». Nos encontramos en una banca del parque, frente a la fuente, donde los niños lanzaban migas de pan a las palomas. Carla se quitó los lentes oscuros y dijo, casi susurrando: «Luis me mintió. Me dijo que el préstamo era con su consentimiento. Y encontré papeles de apuestas deudas. No sé cómo detenerlo». El agua de la fuente salpicó mi falda fría como la revelación. «No puedes detener a quien todavía no toca fondo, hija. Pero sí puedes decidir no hundirte con él». Carla bajó la cabeza. «No tengo a dónde ir. Tienes a ti misma. Es más de lo que crees». Esa noche, las redes sociales locales ya tenían su espectáculo. En el grupo de Facebook del barrio, alguien publicó: «Doña Rosa deja a su hijo en la ruina». Las fotos de mi casa circulaban como si fueran trofeos. Me dolía ver mi vida convertida en rumor digital, pero no respondí. En cambio, escribí en mi libreta: «Día 4. Me llaman loca, ingrata, bruja. No importa. Que hablen mientras yo camino en paz». A medianoche golpearon la puerta de la posada. 3 golpes secos, impacientes. Doña Chela se asomó por la ventana. «¿Quién es una voz masculina?», contestó. «Abra, necesito hablar con doña Rosa». El tono era conocido. «Luis». «No está». «Váyase», respondió Chela sin miedo. «Es mi madre, y por eso mismo debería dejarla descansar». Escuchamos cómo se alejaba, lanzando una maldición al aire. Las luces del pasillo parpadearon, el silencio volvió con olor a miedo contenido. Al día siguiente, el padre Miguel vino a verme. Había escuchado los chismes y quiso saber la verdad. Me sentí como una niña frente al confesor. «No busco venganza, padre», dije, «pero tampoco quiero seguir siendo cómplice del abuso». El sacerdote asintió despacio. «El perdón no se da antes de poner límites, hija. Primero, el respeto. Luego, el perdón». Sus palabras me quedaron grabadas. Esa tarde, cuando los vecinos se reunieron frente al mercado para su reunión de colonia, fui también. Quería mirarlos a los ojos. «Dicen que estoy loca», les dije con calma, «pero mi único delirio fue confundir amor con servidumbre. Si eso es locura, la acepto». Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo. Al fondo alguien aplaudió. Era don Ernesto. El rumor se quebró. Y así, poco a poco, el barrio empezó a ver la otra versión, la verdadera. Esa noche, mientras acomodaba mis papeles, el celular vibró otra vez 18 llamadas perdidas. Luis, Carla, números desconocidos. El miedo intentó colarse, pero esta vez no encontró puerta. Encendí una vela y escribí: Día 5. 18 llamadas. No contesté ninguna. No es silencio de cobardía, es silencio de respeto. Doña Chela me miró desde el pasillo. «¿Vas a denunciar, Rosa?» «No todavía. Primero quiero asegurarme de que todo esté protegido.
Y si vuelve, entonces verá que ya no soy la misma. Y no lo era. La guerra de versiones ya no me tocaba. Cuando la verdad empieza a caminar, los rumores se cansan. El siguiente paso sería legal, pero sobre todo moral. El amanecer del sábado llegó cubierto de nubes, como si el cielo también necesitara pensar antes de actuar. Doña Rosa se levantó temprano, se peinó el cabello gris en un moño apretado y guardó en su bolso los documentos que el licenciado Ortega le había preparado, el aviso de desocupación y la copia certificada del acta de hechos. Esa mañana no temblaban sus manos. El miedo se había ido dejando en su lugar una claridad dura pero serena. En la entrada de la posada, doña Chela le ofreció una bendición improvisada con agua de rosas. Que el Señor te acompañe, comadre, y si se pone bravo, le gritas fuerte. Rosa sonrió. No hace falta gritar cuando una trae la verdad en el bolsillo. La patrulla la esperaba frente a la iglesia, con el oficial Ramírez al volante. Lista, doña Lista, hijo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Pasaron por el mercado, por la tortillería, donde Rosa solía comprar cada mañana. Los puestos todavía olían a masa caliente y a manteca. Todo seguía igual, salvo ella. Cuando llegaron el portón, estaba entreabierto. El jardín, antes cuidado, estaba lleno de maleza. Luis había dejado la manguera tirada y el perro ladró con una furia que no reconocía. Luis apareció en la puerta, despeinado con la camisa desabrochada. ¿Qué haces aquí? Vengo a entregar un documento legal y a recoger mis cosas. ¿Vas a traer policías? A tu propio hijo no los traje por miedo. Los traje por orden. El oficial le explicó con calma el procedimiento. Luis se rió una carcajada amarga. ¿Y ahora quién te llenó la cabeza de tonterías? Esa vieja del banco. Me llené sola, hijo, de dignidad. El oficial le entregó la copia del aviso. Luis la rompió frente a ellos, los pedazos cayendo al suelo como plumas negras. Eso no vale nada. Ramírez no se inmutó. La copia oficial está sellada, señor. Le recomiendo que busque un abogado antes de seguir rompiendo papelitos. Carla apareció detrás con una maleta en la mano. Yo me voy con ella. Luis la miró como si no entendiera el idioma. Que ya no puedo vivir así, Luis. No con mentiras, no con miedo. Él dio un paso hacia ella, pero el oficial se interpuso. Tranquilo, no hagamos más grande esto. Luis se quedó quieto, con los ojos llenos de una furia que ya no sabía dónde poner. Rosa entró a la casa. Todo seguía en su sitio, pero el aire estaba cargado de resentimiento. Sobre la mesa del comedor encontró una pila de recibos, un sobre abierto del banco y un cenicero lleno de colillas. Aquella casa que alguna vez fue templo familiar, ahora era ruina habitada. Tomó un cuadro de Julián, su difunto esposo, y lo guardó con cuidado en su bolso. «Nos vamos, Julián», murmuró, pero no derrotados. De regreso en la posada, Carla lloraba en silencio. Doña Chela la abrazó sin preguntas. «Aquí hay espacio para las que aprenden a empezar de nuevo», dijo. Rosa preparó café. El olor llenó la habitación como un bálsamo. «No te preocupes, hija. Los comienzos más duros son los más limpios». Esa tarde, el licenciado Ortega la llamó. «Doña Rosa, recibimos una notificación del banco. Intentaron mover fondos a su nombre, pero ya están bloqueados. Le recomiendo registrar la casa como patrimonio protegido. Hágalo, licenciado, y gracias». Por primera vez en años, sintió que el terreno bajo sus pies era suyo sin condiciones. Los días siguientes fueron una calma tensa. Luis no volvió a buscarla directamente,
pero los rumores siguieron. Algunos decían que lo habían despedido del taller, otros que andaba pidiendo dinero prestado para recuperar lo suyo. Rosa decidió ir a misa del domingo. Entró en la iglesia con el rosario entre los dedos. El padre Miguel habló sobre el perdón. Perdonar no es olvidar, es recordar sin odio. Y eso se logra solo cuando uno se respeta primero. Sentí las lágrimas no de tristeza, sino de alivio. Después de la misa, varias vecinas se acercaron. Doña Rosa, lo sentimos. No sabíamos la verdad. No se preocupen, hijas. Las mentiras tienen prisa. La verdad llega caminando, pero llega. Una semana después, la policía llamó a Rosa. Señora, su hijo fue detenido por falsificación de documentos y fraude bancario. Quería que lo supiera antes de que lo leyera en el periódico. Guardó silencio unos segundos, no se alegró, tampoco lloró. Está bien, sí, lo procesarán, tiene derecho a un abogado. Colgó. Se quedó mirando el crucifijo sobre la pared. Perdónalo, señor, pero no lo devuelvas igual. Carla, al enterarse, se acercó despacio. ¿Va a ir a verlo? No por ahora. Que entienda lo que pesa la consecuencia. No todo castigo es crueldad. Abrió la libreta. Escribió con letra firme: Día 7. Casa protegida. Luis detenido. No hay venganza, hay orden. El corazón duele, pero late libre. Esa noche, Rosa cocinó arroz con leche para todos los huéspedes de la posada. Doña Chela le ayudó a servir. Carla puso flores sobre la mesa. El aire se llenó de risas suaves de humanidad sencilla. ¿Y ahora qué sigue Rosa? Ella miró el patio iluminado, las luciérnagas bailando entre las macetas. Seguir viviendo, sin miedo, sin deuda, sin silencio. El viento movió las cortinas como si aplaudiera. El amanecer del lunes llegó con olor a tierra mojada. Había llovido toda la noche y las calles de Aguascalientes brillaban como espejos rotos. Doña Rosa abrió la ventana de su cuarto, en la posada, y dejó que el aire fresco le despeinara el cabello. No tenía prisa. Por primera vez en muchos años no había nadie esperándola para servirle café ni para pedirle dinero. El silencio era un lujo que estaba aprendiendo a saborear. El reflejo del espejo le devolvió una mujer distinta. Las arrugas seguían ahí, sí, pero ya no eran solo marcas del tiempo. Eran caminos recorridos, cicatrices que contaban historias de resistencia. Se puso su chal floreado, el mismo que había usado el día que se fue de casa, y sonrió. Este chal ya no huele a despedida, pensó. Ahora huele a comienzo. Esa mañana bajó al comedor común, donde doña Chela servía pan dulce y atole. Carla estaba ahí, también vestida, con una blusa sencilla y el cabello recogido. «Buenos días, suegra». Rosa la miró con ternura. «Ya no me digas así, hija, no por rencor, sino porque mereces empezar desde tu nombre. Entonces, buenos días, Rosa». Se abrazaron sin decir más. Ese abrazo olía a perdón silencioso, a complicidad entre mujeres que habían sobrevivido a la misma tormenta. Carla había encontrado trabajo en una tienda de abarrotes del barrio. Doña Rosa la ayudaba a hacer cuentas y a llevar un cuaderno con gastos. Entre ambas reconstruyeron una rutina sencilla, sin promesas grandes, pero llena de dignidad. Unos días después, Rosa visitó al padre Miguel. En la sacristía, el olor a incienso y a cera derretida llenaba el aire. «Padre, vengo a preguntar algo que no sé cómo decir». «Diga, hija». «¿Se puede perdonar sin volver a abrir la puerta?» El sacerdote sonrió. «Claro que sí. Perdonar no es invitar al lobo otra vez al corral. Es soltar el veneno para que no te mate a ti». Rosa asintió respirando despacio.
Entonces ya lo hice. Salió de la iglesia con paso firme. Frente al atrio, una cuadrilla municipal barría las hojas húmedas. Se detuvo un instante a mirar. Así quiero dejar mi alma, pensó barrida, pero limpia. Al mediodía, doña Chela la llevó al DIF municipal, donde estaban buscando voluntarias para un nuevo programa de apoyo a mujeres mayores. No más es llenar formularios, dar pláticas, acompañar a las que no tienen familia, le explicó. Rosa aceptó sin dudar. Toda mi vida serví en silencio. Ahora quiero servir con propósito. En la oficina, una joven trabajadora social la recibió con una sonrisa. Usted tiene experiencia en contabilidad, ¿verdad? ¿Podría ayudarnos a enseñar a las señoras a administrar su pensión? Claro que sí, mija. Yo sé lo que es estirar un peso hasta hacerlo cantar. El trabajo le dio sentido. Sus días empezaron a llenarse de voces nuevas, de historias parecidas a la suya. Mujeres que también habían sido olvidadas, que habían criado hijos ingratos, que ahora buscaban redescubrirse. Rosa escuchaba más que hablaba, y en cada relato ajeno encontraba pedacitos de su propio pasado, pero ya sin dolor. Una tarde recibió una carta del abogado de Luis. La abrió con el corazón sereno. Doña Rosa, su hijo Luis Montalvo, ha aceptado los cargos y comenzará un proceso de reparación. Ha solicitado comunicarse con usted. Si desea autorizar una visita, por favor, notifíquelo. Rosa dobló el papel con cuidado. No sintió rabia ni compasión excesiva, solo una paz melancólica. Ya no tengo nada que decirle, pensó. Pero tal vez un día cuando él quiera escuchar, tenga algo que enseñarle. Esa noche escribió en su libreta. Día 12. Luis pidió verme. No sé si iré. Tal vez el perdón también necesita distancia. Cerró la libreta y miró al techo. El ventilador giraba lento, marcando un compás de calma. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con las risas de los huéspedes. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del pasado. Un domingo, mientras ayudaba en la iglesia, se le acercó una señora mayor, doña Paca, con voz temblorosa. Rosa, escuché su historia. Dicen que su hijo la echó de casa y que usted le enseñó una lección sin gritar. Algo así, respondió sonriendo. Yo no tuve el valor. Mi hijo me quitó mis ahorros. Todavía vive conmigo. No sé cómo hacer lo que usted hizo. Rosa tomó sus manos. Empiece por creer que merece algo mejor. Cuando una mujer se da su lugar, el mundo se acomoda aunque tarde. Las dos lloraron despacio como quien riega una planta. Días después, el padre Miguel le propuso organizar un pequeño centro de apoyo en la casa que había recuperado. Podría servir para albergar a mujeres mayores que necesitan un lugar temporal. El ayuntamiento podría ayudar con los trámites. Rosa lo pensó unos segundos. Sí, padre, que esa casa deje de ser el escenario del dolor y se convierta en refugio. Firmó los papeles sin titubear. El trámite fue rápido. En menos de un mes, el cartel en la fachada decía: Casa Santa Rosa, hogar de transición para mujeres y abuelas en reconstrucción. El primer día que abrió, Rosa colocó flores en la entrada y un letrero pequeño en el portón. Aquí no se sirven órdenes, aquí se sirven esperanzas. Las noticias locales comenzaron a hablar del proyecto. Algunos la reconocían por la historia, otros por la ayuda que ofrecía. Pero ya no importaban las versiones. Su nombre estaba unido ahora a algo que valía más: un lugar donde la dignidad tenía techo. Carla la visitaba los fines de semana. Cocinaban juntas, reían, a veces recordaban el pasado sin dolor. Luis, desde el penal, empezó a mandar cartas. Algunas pedían perdón, otras
contaban recuerdos de infancia. Rosa las leía sin prisa, algunas las respondía, otras las dejaba guardadas entre las páginas de su libreta. Cada noche, antes de dormir, miraba el crucifijo sobre la pared y murmuraba: «Gracias, Señor, por devolverme mi nombre». Ya no era la mamá de Luis ni la pobre señora echada. Era doña Rosa Montalvo, fundadora de su propio renacer. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba la fachada de naranja, una nueva huésped llegó a la casa, una mujer de cabello blanco, con un pequeño perro y una maleta azul. Rosa la recibió con la misma frase con que se había despedido de su hijo: «Aquel día pase aquí, nadie se va, solo se vuelve a empezar». Y en el zaguán, donde antes resonaron gritos, ahora se escuchaban risas, canciones y oraciones. Doña Rosa cerró los ojos un instante. El viento movió las cortinas y comprendió que a veces el milagro no es regresar, sino quedarse en paz. El domingo amaneció con una claridad suave, de esas que no hieren los ojos, sino que los lava. En la casa Santa Rosa olía a café de olla y a pan recién tostado. Las señoras del albergue habían puesto una radio pequeña junto a la ventana y sonaba un bolero antiguo, como si el tiempo caminara descalzo por el pasillo. Doña Rosa regó las bugambilias del patio y dejó que el agua corriera despacio por la tierra, sin prisa, como una bendición que ya no se negocia. En la puerta colgaba el letrero que ella misma escribió, con caligrafía de maestra jubilada: «Aquí no se sirven órdenes, aquí se sirven esperanzas». Cada vez que lo leía, volvía a sentir ese nudo dulce en la garganta, que no es llanto ni risa, es pertenencia. La casa, su casa, pertenecía ahora a la paz, a la reconstrucción, a la utilidad que enciende la fe sin necesidad de palabras grandes. «¿Más café, doña?», preguntó Alma, una de las nuevas residentes, con los ojos hinchados por noches antiguas, pero ya con la voz más firme. «Sí, hija, y ponle canela a la olla, que la canela cura tristezas que el médico no receta», respondió Rosa guiñando un ojo. Ese día tenían visita del ayuntamiento, vendrían a ver cómo iban con el programa de apoyo y a entregar unas colchonetas nuevas. Las señoras andaban atareadas barriendo, acomodando sábanas, dándole brillo a los recuerdos. Carla llegó con una bolsa de pan, se amarró un mandil y se metió a la cocina como si hubiera nacido para ese lugar, mezclando, riendo bajito, afinando el sazón, con una pizca de sal y otra de paciencia. A media mañana, el celular de Rosa vibró sobre la mesa. Un número desconocido, pero con la alada ya familiar del penal. El corazón le dio un salto cortito, apenas un resbalón de paloma. Respiró hondo, miró el cielo a través de la ventana y contestó: «Bueno, mamá». La voz llegó ronca, cuidada, como quien camina en puntas por dentro. «Soy yo». Rosa no dijo el nombre. Lo sostuvo en la lengua caliente y delgado como una hostia. Afuera alguien reía. Adentro el silencio acomodó las sillas. «Te escucho, hijo». No llamo para justificarme. No hay cómo. Ya lo sé. Un carraspeo y luego ese tono que un día conoció y se le había olvidado, el del niño que pide explicaciones al mundo. A veces me despierto pensando en el sillón de papá, en el olor de la sala cuando jugábamos lotería. ¿Te acuerdas? Yo decía: «El Catrín», y tú me corregías: «Primero canta, luego cantas victoria». Mamá, fallé. No solo a ti, me fallé a mí mismo. Quería que lo supieras de mí y no por un papel. Rosa apoyó la mano en la mesa. La madera estaba tibia viva. Se oyó un portazo en el pasillo y luego pasos apresurados, pero nada interrumpió aquel hilo invisible. «Gracias por decirlo», respondió. «Yo ya lo sabía.
El corazón de una madre es como un pozo. Lo que echas se escucha desde el fondo. No te pido que vengas. Solo quería... La voz se rompió en una astilla que me perdones. Rosa cerró los ojos. Vio como en una foto vieja al niño con rodillas raspadas y dientes de leche. Vio al joven arrogante que confundía orgullo con hombría. Vio al hombre que mintió por miedo y por hambre de un respeto que nunca se ganó. Y vio a la mujer que era ella misma caminando hacia la puerta con una maleta el día que decidió vivir. El perdón ya lo tienes, hijo, desde antes de pedirlo. Pero el perdón no abre la puerta sola, la abre la persistencia en la verdad. ¿Me enseñarías?, preguntó él bajito, como si el teléfono pudiera acercar la frente a un regazo. No soy maestra de nadie, apenas alumna de mi propia historia. Empieza por pagar lo que debes, por decir la verdad, aunque te cueste, por aprender a pedir sin exigir. Cuando salgas, si de veras necesitas aprender a vivir de otra manera, aquí habrá un café. No una cama ni una excusa. Un café para mirarnos a los ojos. Hubo silencio al otro lado. Luego una respiración que se acomoda. Gracias, mamá. Colgó. Rosa apoyó el celular, se permitió un minuto de quietud. No lloró, dejó que el aire le hiciera hueco por dentro como un cuarto recién pintado. Carla se acercó con una taza humeante y sin preguntar dejó la mano sobre la suya. ¿Todo bien? Todo en su sitio, hija. Los relojes ya suenan parejos. Al mediodía llegó la comitiva del ayuntamiento, 2 muchachos con chalecos naranjas, una joven trabajadora social con carpeta en mano y el jefe de la coordinación de proyectos, un señor de bigotes que olía a loción de barbería. Recorrieron la casa, tomaron fotos, se asombraron de lo que unas mujeres con poco presupuesto y mucha fe pueden hacer en pocas semanas. Prometieron pintar la fachada y traer un par de ventiladores nuevos. Aquí hay algo que no se compra, dijo el de los bigotes, mirando el patio soleado. Aquí huele a respeto. Y eso falta en muchos lados. Rosa sonrió. A veces la política también sabe decir una verdad sin disfrazarla. Por la tarde, la parroquia organizó una pequeña reunión en el salón anexo galletas, agua fresca, sillas plegables y testimonios. El padre Miguel habló 5 minutos lo justo y luego dejó que las mujeres contaran. Habló Alma de su miedo a volverse invisible. Habló doña Paca de sus ahorros perdidos. Habló Carla de la decisión de llamarla por su nombre, para empezar de nuevo. Cuando le tocó a Rosa, se paró con el chal floreado y la libreta contra el pecho. Yo vengo a decirles que se puede, no porque no duela, sino porque duele, y una sigue. Que el amor de madre no es un cheque en blanco, ni una cadena, es una casa con puertas y ventanas. Se abre al cariño, se cierra a la humillación. Y cuando una cierra la puerta a la humillación, se abre un patio entero para sembrar. Aplausos, no estruendosos, sino de esos que abrigan. Regresaron a Casa Santa Rosa, con la luz bajando por la calle, como un rebozo dorado. En la reja, doña Chela colgó una guirnalda de papel picado. Las señoras pusieron música bajita y alguien sin permiso comenzó a cantar Sabrás que te quiero. Y sí, el cariño, cuando ya no es cadena, suena a despecho curado, a promesa tranquila. Al anochecer, Rosa subió a su cuarto. Abrió la ventana y se quedó mirando el cielo morado. Sacó la libreta y escribió con letra redonda: Día 40. La casa canta. Luis llamó. No vuelve la herida, vuelve la voz. Perdono y sigo. Si un día regresa distinto, habrá café. Por hoy me basta el rumor de las bugambilias y la risa en el patio. Cerró la libreta. El cuarto olía a jabón y a madera. El ventilador
marcaba un compás de cuna. Abajo se escuchó el timbre. Era una mujer nueva con un morral y la esperanza en los ojos. Rosa bajó despacio las escaleras, tomó el picaporte y abrió. «Pase, hija. Aquí no se juzga el pasado, se acompaña el camino». La mujer sonrió como quien por fin entiende un idioma que siempre tuvo en la boca. Antes de dormir, Rosa dejó un mensaje en el grupo de Facebook del barrio, ese mismo que un día la crucificó sin preguntar. Escribió sencillo, sin sermones, con el tono que aprendió de la vida. «Vecinas y vecinos, gracias por acompañarnos hoy. Si conocen a una abuela o a una mujer mayor que necesite un lugar temporal y un oído, aquí estamos. La casa tiene 4 cuartos, pero el patio del respeto alcanza para todos. Si esta historia les dejó algo, cuéntenmelo. ¿Desde qué colonia nos escuchan? ¿Desde qué ciudad nos leen? Y si quieren caminar con nosotras, suscríbanse a nuestras historias. Cada día compartimos un episodio pequeño de dignidad, no para no llorar, sino para llorar mejor y reírnos más. Vamos juntas, sin prisa, sin miedo». Luego, con un gesto que mezclaba gratitud y ternura, apagó la luz. Afuera el viento movió el papel picado y las sombras bailaron sobre las paredes recién pintadas. En algún lugar de la ciudad, un teléfono dejó de sonar. La última llamada ya no pedía, ya no mandaba, había aprendido a decir gracias. Y en el silencio que quedó después, se escuchó clarito el corazón de la casa pum pum, como 2 goles bien hechos. Como 2 palabras que por fin se encontraron justicia y paz. Si esta historia te habló, déjame saberlo en los comentarios y cuéntame desde dónde nos escuchas. Tenemos muchas historias de esperanza para compartir cada día. Suscríbete para que no te pierdas ninguna y caminemos juntos este camino de respeto y cariño. Gracias por quedarte hasta aquí. Lo mejor de esta casa es que siempre hay lugar para uno más.